Buenos días, muchas gracias, presidenta. Tenía preparada una pequeña sorpresa para el presidente, pero se nos ha ausentado. Espero que luego pueda llegar y se lo podamos decir. Van a permitirme, en primer lugar, que les lea un texto que he encontrado en la web del Gobierno de Navarra, que dice así: el Camino de Santiago es un segmento específico, bien definido y consolidado, que, sin embargo, presenta un cierto déficit de servicio de valor añadido, tanto prestado de forma aislada y a la demanda, como ofertado de manera integrada con otros servicios. En este caso, se debe impulsar, en primer lugar, la puesta en marcha de una mesa del Camino de Santiago, que sea el espacio de encuentro donde se aglutine el sector vinculado a segmento para intentar estructurar la oferta, profesionalizar el servicio prestado y mejorar la experiencia turística. Algunas de las cuestiones prioritarias al resolver son la regulación y homogeneización de la información ofrecida en los diferentes municipios al peregrino y peregrina y la adaptación de horarios de apertura de los recursos turísticos a las necesidades del peregrino o peregrina o las mejoras de accesibilidad y transporte en el camino. Bueno, les he leído, señorías, una de las medidas que recoge el Plan Estratégico de Turismo del 2018 al 2025, que además incluye 11 acciones concretas para desarrollar el Camino de Santiago y es definido en ese Plan Estratégico del Turismo con prioridad alta. UPN entiende que este plan es un buen plan y nos gustaría conocer cuál es el grado de desarrollo, y a pesar de que en el apartado de evaluación del plan se indica que para garantizar la máxima transparencia en la web del Gobierno de Navarra estarían recogidos los resultados de la ejecución, yo no he dado con ellos, no puedo saber cuál es exactamente cómo se encuentra la ejecución de este plan y tampoco he podido encontrar los informes de seguimiento que el plan dice que se incluirían. Además de este plan estratégico del turismo 2018-2025, el Gobierno de Navarra en la legislatura pasada también ha aprobado un plan de acción de turismo 2020 y 2022 y también un plan de trabajo jacobeo para los años 21 y 22, que como todos ustedes saben fue año santo y que por motivos del COVID en vez de un año fueron dos. En todos estos planes, tanto en el Plan Estratégico de Turismo de Navarra como en el Plan de Acción de Turismo 2022 y en este plan de trabajo se recogen ya medidas y acciones concretas dirigidas a favorecer y promocionar el Camino de Santiago en nuestra tierra. No se puede decir, por tanto, que falten planes. O sea, hay planes estratégicos, planes de trabajo, planes de acción, y no se puede decir tampoco que no se haya trabajado en este tiempo. Yo creo que tanto desde el Gobierno de Navarra, desde las administraciones públicas, de las entidades locales, como desde las empresas del sector, se ha venido trabajando en mejorar la oferta del camino en Navarra y de conseguir que tenga un mayor impacto económico en la economía, un mayor impacto en nuestra comunidad. Se echa en falta, como digo, sin embargo, una evaluación de todos estos planes para saber cómo están desarrollados, si esas acciones se han desarrollado, qué impacto han tenido en la economía y si han cumplido con su función. Y también, en relación con la mesa del camino que el señor Crespo comentaba, efectivamente es una de esas medidas que recoge el plan estratégico y el plan de trabajo del camino. Yo creo que sería bueno que esa mesa tuviera un funcionamiento mucho más dinámico, mucho más ágil, donde los agentes que ahí representan a los distintos elementos del sector turístico del Camino de Santiago pudieran proponer ideas, plantear cosas y que no se quede en una reunión anual, como es hasta el momento, donde el Gobierno de Navarra presenta las acciones que ya ha decidido desarrollar. Ahora, de nuevo, se propone, el Gobierno trae aquí a la Cámara la elaboración de un nuevo plan estratégico para el Camino de Santiago, para el Jacobeo. Un nuevo plan, señor Crespo, que ya le adelanto que vamos a apoyar, por opinión del pueblo navarro, todo lo que sea bueno para la economía de nuestra tierra va a contar con nuestro voto favorable. En este caso también vamos a apoyar esta propuesta. Por suerte, se disponen de planes y de datos y de estadísticas
que se conocen al momento, porque tanto el Gobierno de Navarra como la Oficina del Peregrino recogen datos y estadísticas de los caminantes, de los peregrinos que hay en cada momento. Les puedo adelantar que he consultado los datos de la Oficina del Peregrino y hasta este momento, hasta el mes de noviembre de 2023, han llegado a Compostela más de 400.000 peregrinos. De esos 400.000 peregrinos, la mitad son de nuestro camino, del camino francés. Saben que hay varios caminos, cada vez hay más caminos, todos los caminos llevan a Santiago de Compostela. Está el camino portugués, el camino del norte, pero el nuestro, el que pasa por Navarra, es el camino francés. De ese camino francés han sido un poquito menos de la mitad los que han llegado, en torno a 200.000 peregrinos, y de esos 200.000 peregrinos han salido o han pasado por Navarra unos 33.000, porque efectivamente la mayoría salen desde Sarria, que es la entrada en Galicia, desde el Cebreiro, y sin embargo los peregrinos que han elegido Navarra para pasar o para empezar, se puede empezar en San Juan de Piedepuerto, en Roncesvalles o en Pamplona, han sido unos 33.000 peregrinos. Bueno, pues aquí yo creo que tendríamos un primer objetivo, que es claro, que es medible, que es sencillo, que es incrementar, o sea, que este plan estratégico del turismo pueda incrementar este porcentaje del 15%. O sea, serían en torno al 15% los peregrinos que eligen Navarra para salir. Es decir, hay que conseguir fidelizar, hay que conseguir que los peregrinos que ya han venido, que han tenido esa experiencia del Camino de Navarra, se vinculen a ese camino y convertir a Navarra en la auténtica puerta del camino. Decimos que Navarra es la puerta del camino, pero tendríamos que conseguir convertir a Navarra en la auténtica puerta del Camino de Santiago. Por Navarra, este camino francés que ha sido declarado en el año 1993 Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, hay 5 ramales muy, muy interesantes, todos ellos con unos atractivos turísticos importantes. Tenemos el camino baztanés, que es el que va desde Bayona a Pamplona, los 2 caminos tradicionales del Camino de Santiago, el que empieza o el que pasa por Roncesvalles y el que entra también por Sangüesa, que los 2 se juntan en Puente de la Reina, y luego el camino de la Sacana, que yo no lo conocía, pero que empieza y que recorre esa primera vía originaria que unía Burdeos con Astorga. Y luego está el camino del Ebro. Son 5 ramales que habría que cuidar y que a mí me gustaría, señor Crespo, que en ese plan estratégico pudieran tenerse en cuenta 2 referencias. Una, San Miguel de Aralar, que está en ese camino baztanés y que es una de nuestras joyas del patrimonio navarro, y también el Misterio de Obanos, que es otro referente, una obra realizada por todos y que son los protagonistas, la gente del pueblo de Obanos. Seguramente que los autores del plan estratégico sabrán determinar las medidas y las acciones mejores para conseguir que el impacto económico del Camino de Santiago sea cada vez mayor, pero a mí me gustaría señalar, para finalizar, 3 cuestiones, 2 de mejora, una de tiempo y una propuesta que le quería hacer al señor presidente del Parlamento. La primera cuestión de mejora ya también está recogida en el Plan Estratégico de Turismo del año 18-25 y es la falta de conexiones que tiene Navarra con los emisores, con los mercados emisores internacionales y con otras ciudades españolas. Más de la mitad de las personas que recorren el camino y que vienen a Navarra son extranjeros, son de carácter internacional. Llegan a España, vienen a Madrid o a Barcelona y después, para llegar a Pamplona, tienen que buscar una alternativa, bien por tren o por carretera, porque, como todos ustedes saben, en el aeropuerto de Pamplona, aunque hoy han anunciado 2 frecuencias nuevas a Madrid, es el aeropuerto que menos frecuencias tiene del norte de España, salvo el aeropuerto de Logroño. El aeropuerto de Pamplona tiene menos frecuencias que Fuenterrabía, que Vitoria, que Zaragoza, por no decir Bilbao, que juega en otra categoría, pero efectivamente tenemos un problema y si luego ya llegan en tren se encuentran con la estación de Pamplona y los extranjeros piensan que Navarra efectivamente sigue anclado en la época medieval. Ya no hablamos de si luego quieren coger un taxi. Bueno, pues yo creo que el plan efectivamente tiene que determinar fórmulas para mejorar
esta cuestión y pedirle al Gobierno de Navarra que acelere también los trabajos de las prestaciones de alta velocidad. La segunda cuestión es la de accesibilidad. Cada vez son más las personas con discapacidad y con movilidad reducida que realizan el Camino de Santiago. Y hay algunos monumentos que bien sea por el obstáculo de la institución Príncipe de Viana, que se niega a que se instalen mecanismos de acceso. A mí me consta, por ejemplo, que en Roncesvalles no está preparado Señor para... Trigo, debe de ir finalizando. Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, pues pedirle, señor Crespo, que en este plan se integre ese plan de accesibilidad para todas las personas. Un plan de calendario también, un plan de tiempo. Ya hay un trabajo recorrido, ya hay muchas propuestas sobre la mesa. Creo que sería bueno que este plan no tarde mucho tiempo, o sea, no llegue aquí cuando acabe la legislatura y que se pueda traer en un periodo de tiempo corto y no tengamos el horizonte de 2027. Y, por último, señoría, y acabo, presidenta, esa propuesta que quería hacerles. Yo tengo un amigo que ha dicho que para volar el Camino de Santiago hay que hacerlo. Seguramente algunos de ustedes ya lo habrán hecho. Yo lo hice en un par de ocasiones, por etapas, desde Roncesvalles a Santiago de Compostela. Ha sido una experiencia única, magnífica, estupenda. A mí me gustaría plantear aquí hoy que nuestro presidente, en este caso hoy nuestra presidenta, pudiera liderar una marcha de todos nosotros y hacer una etapa del Camino de Santiago, aunque sea por recorrido navarro. Pudiéramos empezar en Estella, que es su tierra, o bien Roncesvalles, pero que todo el Parlamento de Navarra, para poder conocer lo que es el camino, pudiéramos hacer juntos una etapa. Seguramente sería una experiencia, además de convivencia para todos, una vez estupenda y conocer el Camino de Santiago. Muchas gracias. Gracias.